que se van a presentar a las elecciones que se van a celebrar en el mes de mayo. Vamos a celebrar 3 más, uno dedicado a política turística, otro dedicado a política energética y el otro era gobernanza y reformas administrativas. Durante el mes de mayo se irán celebrando los demás. Hoy interviene por el Partido Popular Jorge Rodríguez, candidato al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Por el PSOE, doña Carolina Darias, candidata al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Por Nueva Canarias, doña Esther González, candidata al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Y por Podemos, doña Noemi Santana, candidata a presidente del Gobierno de Canarias. Y por Ciudadanos, don Eduardo González, candidato a presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estas jornadas han sido pensadas y organizadas y van a ser dirigidas por Óscar Bermejo, que fue a quien se le ocurrió la idea, es un socio de la Real Sociedad Económica y ha organizado muchos debates en esta entidad. Nosotros lo que queremos es colaborar al debate, a la dilucidación de planteamientos políticos. Nosotros no pretendemos sino que esclarecer los criterios políticos de los ciudadanos y con suerte los de los propios debatientes. Así que vamos a seguir haciéndolo. Quizá hay veces que no se consigue que todos los partidos vengan, pero vamos a intentar conseguir facilitar esos debates que sean factibles. No vamos a poner 8 o 9 personas porque simplemente son debates casi imposibles. Así que dejo a Óscar para que dirija este debate. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Yo me gustaría que mi tarea fuera mínima, es decir, que la moderación tuviera que ser inexistente. Cada uno de los 5 participantes tienen 7 minutos para poner de manifiesto las ideas que estimen oportunas con relación a la política económica de su partido. Bueno, en principio vinculada de alguna manera con las elecciones locales y autonómicas que tenemos el 24 de mayo. Y posteriormente, durante 1 hora, debatirán entre ellos, dejando la última media hora para responder a las preguntas de los asistentes. A tal fin, en principio se han repartido, o hay por ahí, unos medios folios para que ustedes puedan formular sus preguntas por escrito. La intención es a las 10 cerrar esta casa, como es norma, y no cansarles a ustedes, toda vez que ya 2 horas escuchando a políticos y hablar de política me parece algo berlindano de peligro. Entonces, por demás, yo ya no tengo nada que hacer. Me parece que han sido todos y cada uno de los asistentes presentados por nuestro presidente, y lo único es que, como no hemos acordado el orden de intervinientes, pues a lo mejor la persona más lejana es la que va a empezar. Eduardo González por Ciudadanos tiene la primera palabra, luego Carolina, luego Jorge, luego Esther y luego Noemí. Si os parece, o al revés, yo no hemos hablado nada, pero se me ocurre que puede ser una forma. Espero que nadie se encuentre incómodo con esta selección. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Gracias, Óscar, y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Desde Ciudadanos, concretamente para el proyecto que presentamos para el Cabildo de Gran Canaria, que puede ser extrapolable en líneas generales en cuanto a ideas fuerzas para el resto de administraciones, planteamos un proyecto para una isla que conseguimos para la calidad de vida, el desarrollo sostenible, el progreso económico y el bienestar social. Hay objetivos prioritarios en nuestro proyecto, entre los cuales se encontrarían a corto plazo dar herramientas a los ciudadanos, a los trabajadores, a los parados, empresas y autónomos de las islas para poder superar la actual crisis en la que nos encontramos, crisis económica, pero también ética y social. Y en paralelo poner los cimientos a largo plazo, del crecimiento a largo plazo de todos aquellos indicadores relacionados con el bienestar social, el desarrollo sostenible, el progreso económico, etc. De forma que brindemos la oportunidad a nuestros conciudadanos de poder competir en la economía global del conocimiento
y generar un crecimiento a largo plazo sostenible, de calidad, algo que requiere sin duda acabar con el capitalismo de amiguetes, acabar con la lucha acabar con la corrupción en las administraciones, en la política, y preparar y formar a nuestros jóvenes para competir en la nueva era del conocimiento y de la globalización. Yo creo que uno de los aspectos clave pasa, sin lugar a dudas, por una reforma de la administración pública. Es necesario que la administración esté al servicio de los ciudadanos y de las empresas que tratan de desarrollar su actividad y generar prosperidad y riqueza. En el caso concreto del Cabildo entendemos que debe ser un ente mucho más eficaz y eficiente a la hora de gestionar sus recursos con los que cuenta, una fuerza laboral en torno a 1.500 trabajadores y casi unos 600 millones de euros de presupuesto anual. Debe ser necesariamente gestionado con parámetros de mucho mayor eficiencia y eficacia que lo es actualmente. Proponemos para ello reducir el número de consejerías a un máximo de 8, de forma que además adquieran una nueva connotación, consejerías de perfil ejecutivo, dejando atrás el tradicional perfil político, de forma que estén ocupadas por personas que sepan de las materias, de aquellas materias de las que se van a hacer cargo en los hipotéticos gobiernos, ¿no? Apostamos por afrontar uno de los grandes retos que tenemos en Canarias y de Gran Canaria en particular, que es el multilingüismo. Pasados ya 50 años de que descubriéramos la industria turística, una industria que nos permitió salir de la pobreza en la primera mitad del siglo XX y entrar en la época de la prosperidad, del desarrollo económico, poder disfrutar de infraestructuras, etc. Vemos inconcebible y como un gran fracaso de nuestro sistema educativo, y mucho de la culpa sin duda recae en las administraciones, el hecho de que nuestra fuerza laboral, nuestros jóvenes, tengan que renunciar a posibilidades de empleo precisamente por falta de idiomas y de poderse comunicar con una población turística que solamente el año pasado ascendió al orden de unos 13 millones de visitantes, ¿no? Por tanto, unas instituciones que además juegan un papel muy proactivo en el ámbito de la formación y alinear esta oferta formativa con las demandas y ofertas del mercado laboral. Para ello nosotros pretendemos crear digamos, aglutinar múltiples áreas que a día de hoy están dispersas, todos que tengan que ver con valores intangibles como la cultura, los deportes, el talento creativo, la innovación, la formación, etc., bajo una única área que se vendría a denominar como área de gestión y desarrollo del conocimiento. Es un área puede sonar digamos, bastante innovadora en la medida en la que es algo que a la clase política tradicional es de difícil valor, ¿no? Este tipo de activos intangibles, puesto que al final los resultados no se van a ver como una cinta de una obra que se vaya a poder inaugurar o una placa que descubrir, sino es la creación de materia gris de la que se van a beneficiar las futuras generaciones. En la línea de impulsar el turismo y el ocio como uno de los pilares básicos a los que se ha prestado muy poca atención, o podemos decir que Canarias ha sido exitosa a pesar de lo malo y lo poco que hemos hecho desde las administraciones, entendemos que en el caso concreto de Gran Canaria debemos contar con una nueva entidad refundada de promoción y de gestión del destino turístico, de manera que pueda adaptarse a las demandas de un mercado cada vez más globalizado, cada vez más competitivo, y que requiere de estructuras mucho más ágiles a la hora de atender las necesidades de nuestros clientes. En esta misma línea pretendemos dotar a la isla que Gran Canaria pueda ser sede referente a nivel mundial de unos centros de formación de excelencia en materia de gestión y dirección turística. ¿Perdón? 2 minutos. Perfecto. Al mismo tiempo que esta formación de excelencia en el sector turístico, reconocemos y apoyamos a un sector primario sostenible que aporte valor paisajístico, etnográfico, cultural, es decir, aquellos valores intangibles que refuercen y complementen con sinergias a nuestro principal sector de actividad. Y por otro lado, apostamos por dotar de racionalidad y objetividad a la toma de decisiones en cuanto a los grandes proyectos de inversión de los que durante años, o incluso en algunos casos durante décadas, se viene oyendo en las islas y en Gran Canaria en particular, desde proyectos como la regasificadora, ampliación de la tercera pista, reordenación del sistema de generación eléctrica, que solamente el año pasado provocó un déficit de tarifa del orden de 1.400 millones de euros, así como alinear algunos instrumentos del régimen económico y fiscal
con el verdadero interés de los ciudadanos y empresas de Canarias. Concretamente, por ejemplo, un elemento como el IEM, que redunda en beneficio de unas pocas empresas y en detrimento de las familias, atacando incluso a la compra de los productos alimentarios de primera necesidad. Y en definitiva, el interés general de Gran Canaria, otro de los ejes principales para nosotros será apostar por una reforma del sistema electoral en Canarias, un sistema electoral profundamente injusto, muy poco representativo de la voluntad de sus votantes, que viene a suponer en la práctica uno de los sistemas menos democráticos en la Europa que tenemos a día de hoy, y desde luego es misión de todos los partidos políticos el acercar la justicia, la representatividad del voto, y en el caso de Gran Canaria, que el voto de todos los gran canarios pueda valer lo mismo que el de cualquier otro conciudadano del resto de islas, ¿no? Y no como se produce en la actualidad, que pueda llegar a valer hasta una 13ª parte del voto en función de si es un ciudadano de alguna de las islas no capitalinas. Bueno, muchas gracias. Carolina, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a la Económica por la oportunidad de compartir propuestas de cada una de las formaciones políticas que aquí estamos y que nos presentamos en distintos ámbitos, ¿no? Yo me voy a intentar ceñir al marco económico, que es lo que creo que era ¿no se oye? Hay que darle alto, perdón. Ahí. Bueno, creo que se me ha oído lo que he dicho, ¿no? Digo que voy a intentar ceñir al marco económico, ¿no? Nosotros, desde luego, creemos que Canarias tiene que romper la dinámica negativa de estos últimos 20 años en cuanto a crecimiento se refiere. Pero desde luego, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos ligado principalmente al problema más acuciante que tiene Canarias, que es la generación de empleo, ¿no? Generación de empleo también para dar calidad de vida a las personas que aquí vivimos. Por tanto, hablamos de crecimiento, pero hablamos de empleo y hablamos en la repercusión de en la calidad de vida de las personas, ¿no? Canarias tiene una situación en estos últimos años especialmente compleja en relación a otras comunidades autónomas, pero tiene unos recortes muy importantes que desde luego han significado una merma importante a la hora de poder llevar adelante el impacto de la crisis que ha tenido en la ciudadanía canaria, ¿no? Es verdad que esta comunidad ha sufrido con mayor impacto esa crisis como consecuencia de los recortes, que ha sido uno de los obstáculos importantes que ha tenido esta comunidad autónoma, recortes del gobierno de España motivadas por el propio Partido Popular, que ha tratado desigualmente a otras comunidades autónomas. Por tanto, la crisis ha sido la excusa, no la realidad. Y también los presupuestos del Estado que han sido el reflejo de esos recortes. Luego nosotros apostamos por un cambio de modelo económico. Creemos que necesitamos crecer, pero crecer de otra manera, con un acento marcadamente social, un acento en donde los sectores tradicionales de la economía canaria tengan su espacio, algunos incrementarlo más, como ahora les voy a comentar, pero sobre todo dar paso a la economía del conocimiento y a la economía de la igualdad, para intentar, bueno, pues también otros nichos de espacio puedan ser de luego desempeñados por la economía en Canarias, ¿no? Por tanto, consideramos que hay como modelo imprescindible para ese nuevo espacio económico que creemos que es importante, necesitamos una reactivación económica, y esa reactivación económica no puede venir sino de la mano de, primero, revisar el modelo de financiación autonómica, un modelo que aprobamos en el año 2009, lo aprobamos los socialistas, pero que el devenir del tiempo y sobre todo la no existencia, porque no hay fondos en el fondo de compensación que preveía ese modelo, ha devenido que Canarias sea una de las comunidades que pierde al año en torno a 200 millones de euros. Desde luego eso es un hándicap muy importante para esta administración y para cualquiera. Creemos que hay instrumentos muy importantes como son el REF en su aspecto fiscal, que ha sido recientemente modificado, pero también el REF económico, que acaba de aprobar con todas las fuerzas políticas un nuevo impulso para garantizar lo que ya tenemos, pero sobre todo para introducir cambios que vengan a romper la dinámica negativa que estábamos sufriendo hasta ahora, ¿no? Si decimos que queremos crecer de manera diferente, con un marcado acento social, hay empresas que han mostrado el camino. Son las empresas de economía social, aquellas que priman la persona, el trabajo sobre el capital, aquellas que democratizan la toma de decisiones y aquellas que democratizan el reparto de los beneficios. Creo que es un buen camino para hacerlo. Pero desde luego para nosotros es muy importante ir también a medidas que puedan incentivar que las empresas puedan invertir más. La deducción por inversiones en Canarias yo creo que es un instrumento muy potente que hay que potenciar más, que hay que reforzar más en determinados sectores, como pueden ser la tecnología marina, las renovables o las TIC, todo lo que tenga que ver con innovación y conocimiento, porque desde luego puede ser un
un elemento importante en ese nuevo espacio de crecer hacia otros sectores, potenciando los tradicionales. Si hablamos de sectores tradicionales, yo creo que la industria, por supuesto, tiene un porcentaje muy poco en la aportación de nuestro PIB. Es un sector que consolida el empleo, que es un empleo seguro, que la aportación que tenemos ahora mismo del 4% es insuficiente y que desde luego la estrategia de desarrollo industrial para Canarias tiene que ser un sí o sí, antes incluso de los periodos que nos hemos votado, ¿no? El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía en Canarias, queremos que siga jugando ese papel, pero desde luego un turismo que vaya ligado a un crecimiento sostenible, por tanto la ocupación del suelo únicamente el que está ya clasificado y sobre todo aquellas nuevas construcciones de infraestructuras hoteleras o hoteleras que tengan que ver con la calidad, con la excelencia y sobre todo con la sostenibilidad, ¿no? No se trata de crecer por crecer, creemos que eso no es el camino, sino un modelo de crecimiento sostenible y desde luego con limitaciones claras ligadas en este caso a la excelencia en la prestación de los servicios y también de las propias infraestructuras. Mira, el turismo ha batido récords en el año pasado, 13 millones de turistas. Ha sido, según la encuesta del gasto turístico, Legatur en 2014 hemos batido récord, 12.000 millones. Sin embargo, eso no se ha visto reflejado en la generación de empleo. Pero para nosotros los socialistas creemos que es importante, aunque la rechazaron, ligar los estándares de calidad de determinados hoteles a un número importante de trabajadores y trabajadoras en las plantillas, porque creemos que hay que crecer, sí, pero hay que repartir ese crecimiento. Por tanto, sigo terminando con los sectores. Yo decía antes que queremos crecer, pero si no va ligada a la mejora de la calidad de vida de quienes vivimos aquí no tiene sentido. Las cifras macro están bien, pero si no tiene repercusión en el 90% de todas las cifras micros de cada una de las familias que vivimos en Canarias, no tiene el sentido que debería alcanzar esas cifras. Por tanto, creemos que es importante que las empresas en Canarias sean más. Tenemos un escaso tejido empresarial, además pequeño, en referencia con otras comunidades autónomas. Es importante incrementarlo y sobre todo es importante contribuir a la generación de empleo. Si hablamos de desarrollo económico en Canarias, tenemos que ser capaces de reducir esas cifras tan escandalosas y tan indecentes del empleo, ¿no? Y sobre todo para poder hacerlo y para estar todos en condiciones, necesitamos una lucha importante contra el fraude fiscal. No solamente se trata de recaudar más en cuanto al modelo de financiación económica, que es imprescindible, si no Canarias no puede seguir con este maltrato que ha recibido, realmente se trata de actualizar los aspectos económicos del REF, que son muy importantes para garantizar nuestra insularidad y nuestra lejanía como región ultraperiférica que somos, sino también batir y luchar contra el fraude que puede existir y que existe, desde luego en aras de tener más ingresos públicos, más recursos públicos para dedicarlos a las necesidades que tiene Canarias. Muchas gracias. Jorge, por favor, tu palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Desde hace ya algunos años esta tribuna o estas tribunas de debate se han convertido aquí en la económica en un referente imprescindible de todos aquellos asuntos que preocupan a los canarios y a la sociedad canaria. Y hablar con sosiego y hacerlo de forma razonable y además contraponer ideas y propuestas de forma tranquila, como estamos haciendo en estos momentos, pues es una receta yo creo que imprescindible si se quiere progresar. De hecho, las grandes cosas se hacen, se construyen con diálogo y se hacen también con argumentos. Por tanto, es de justicia al presidente dar la felicitación, la enhorabuena a la económica por trabajar para que nuestra sociedad, en este caso Gran Canaria, pues sea una sociedad de diálogo y sea una sociedad de propuestas serenas. Miren, cualquier análisis económico y social que se haga de nuestra comunidad autónoma revela que Canarias no es hoy en día una región líder ni en economía, ni en madurez, ni en oportunidades. Y más allá de las oportunidades concretas, la configuración actual pues convierte a Canarias, bueno, en poco atractiva para las empresas, para las inversiones, para las iniciativas, para la innovación y también para el talento. Así que la prioridad, a nuestro juicio, está muy clara en nuestro programa económico electoral. Es crear una economía competitiva que acabe con las actuales y escandalosas tasas de paro. No saldremos de la crisis, no crearemos empleo, ni iniciaremos una fase de superación y crecimiento si no se cuenta pues, con quienes tienen que crear empleo, que son los empresarios y, en fin, un entorno institucional que facilite la actividad económica y la actividad empresarial.
De modo que debemos, por tanto, ponerle, yo creo, las cosas mucho más fáciles de lo que han sido hasta ahora a los empresarios y a todos aquellos que quieran arriesgar su dinero con sus ideas para crear más trabajo, más productos, más servicios y, en definitiva, más riqueza para una sociedad que lo necesita. El gobierno de Canarias, a nuestro juicio, tiene que vivir con la obsesión del empleo, de forma que cualquier decisión, iniciativa de un consejero, de un alcalde o de un presidente autonómico, pues será buena o será mala si es beneficiosa o es perjudicial para el empleo. Nuestras propuestas en el ámbito económico, y como quien me ha precedido en la palabra también lo ha dicho, se van a concentrar precisamente en el orden económico. Pues repito que nuestras propuestas lo que pretenden es dar la batalla a muerte a la crisis y al paro. Nuestra obsesión, lo diré de otra manera, es la creación de empleo y las estrategias para impulsar el crecimiento económico. Y antes de exponerle las principales propuestas de política económica, le voy a dar unos cuantos datos. Miren, Canarias es desde 1982 una comunidad autónoma con gobierno propio, con presupuesto propio y con instituciones propias. A lo largo de estos años, desde 1982 hasta la actualidad, el gobierno de Canarias ha gastado más de 97.500 millones de euros. Lo digo bien, 97.500 millones de euros, es decir, 16 billones de las antiguas pesetas. Esa es la cantidad de recursos que ha manejado el gobierno de Canarias en toda su historia. Pues bien, la realidad actual, que podía haber sido muy diferente si esos fondos se hubieran empleado adecuadamente, pues no puede ser más descorazonadora. Y lo diré, en estos momentos hay 342.200 canarios en paro, 44.210 canarios en listas de espera en sanidad, 230.000 canarios sobreviven en la pobreza. Somos una de las 4 comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza. 52.000 familias canarias que no tienen ningún ingreso. 130.000 niños y niñas canarios en el umbral de la pobreza, según el último informe de UNICEF. 34.000 canarios pendientes del reconocimiento de la dependencia. 17.000 canarios esperan por el reconocimiento de la discapacidad. 38.000 personas son demandantes de vivienda social. El Banco de Alimentos de Santa Cruz de Tenerife recogió 2.500 toneladas de alimentos el pasado año para atender a 37.000 personas en la provincia. El Banco de Alimentos de Las Palmas, 6.700 toneladas de alimentos para atender a 46.000 personas en la provincia. Estas escalofriantes cifras pues nos van a dejar muy poco margen para concentrar nuestra actuación en 5 ejes fundamentales: educación, investigación y formación. La tercera base será fundamentalmente descargar de regulación, de carga regulatoria todas las actividades económicas, el impulso a los avances tecnológicos y a la industria y, por supuesto, alivio fiscal. Ya nos han oído más de una ocasión. Lo voy a resumir muy rápidamente. Reducir la tarifa autonómica del IRPF en los tramos bajo y medio, establecer nuevas deducciones fiscales y mejorar las existentes, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en 0,50, es decir, volver a la situación de 2012, reducir en 2 puntos el tipo general del IGIC y en 1 punto el tipo reducido, de 7 al 5 y del 3 al 2, recuperar la franquicia fiscal de modo que estén exentas de IGIC todas aquellas prestaciones de servicios o bienes, entregas de bienes realizadas por profesionales o empresarios individuales que cuyo volumen de operaciones no supere los 29.000 euros. Y, en definitiva, de manera resumida, lo que pretendemos es una nueva política en Canarias, económica, una nueva política presupuestaria, más inversiones, reducir el gasto corriente, reducir los impuestos y, por supuesto, un programa específico que obligue a eliminar cualquier obstáculo que impida la creación de empleo. Muchas gracias, Esther. Tienes la palabra, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Como el resto de los debatientes, quería dar las gracias a la Real Sociedad por esta invitación y por tener la posibilidad de que en nombre propio y en Nueva Canarias poner cuál es nuestro programa político. Yo aún me voy a centrar más en lo que es el gran,
centro del programa político, no de los programas sectoriales y en lo que el planteamiento de lo que se va a hacer en cada uno de los sectores, porque entiendo que el programa político, que los debates de política económica deben plantearse, es decir, qué recursos contamos, con qué recursos podemos contar y qué es lo que tenemos que hacer para obtener los recursos suficientes para poder dar cobertura a los servicios básicos fundamentales, por una parte, que son obligación de la administración llevarlos a cabo, y por otro, qué medidas, con qué dinero y con qué capacidad contamos para poder generar empleo, generar un tejido productivo, generar la economía productiva que sea la que genere ese empleo. Entonces, está claro, como ya se ha dicho aquí, que la crisis ha sido mucho más virulenta en Canarias que en el resto del territorio nacional, que Canarias presenta las peores cifras de paro, de 344.000 en los últimos datos de la EPA del primer trimestre del 2015, 344.000 parados en Canarias, una tasa de paro del 30,8%, un paro femenino del 31,5% y un paro juvenil del 56,5%. Que además de todo esto, el incremento de las personas situadas bajo el umbral de la pobreza sigue creciendo, y que somos líderes en todo el Estado en familias que ninguno de sus miembros recibe ingresos. Que nosotros entendemos, Nueva Canaria entiende que las recetas neoliberales que están impuestas por la Troika y que están asumidas por el gobierno de España del PP y por el gobierno de Canarias del PSOE y de coalición, lo que han hecho es ahondar más en esta situación, porque aunque las definen como políticas o como de austeridad, yo entiendo que no es así. O sea, los recortes son austeridad cuando recortas sobre el superfluo, cuando recortas sobre aquello que no incide sobre la calidad de vida de los ciudadanos, cuando los recortes se hacen sobre lo básico, cuando se hacen sobre lo imprescindible, cuando afectan a los servicios fundamentales, no es austeridad, eso se llama miseria. Y estas políticas han sumido a Canarias en la miseria que nos encontramos ahora, en familias que están por debajo del umbral de la pobreza, y que además son cada vez más familias las que están por debajo del umbral de la pobreza, donde cada vez hay más paro, donde además en una población de jóvenes que cada vez están más formados, se tiene que ir fuera porque es imposible aquí encontrar trabajo, y cuando consiguen encontrar alguno es trabajo precario, no es trabajo de calidad y no es trabajo estable. Nosotros desde Nueva Canarias lo que sí está claro es que no nos resignamos a que esto continúe de esta manera. Entendemos y consideramos que lo que se precisa son objetivos claros, objetivos posibles, objetivos reales, y lo que sí es cierto es que tenemos la determinación y tenemos la voluntad de llevarlos a cabo. Nosotros apostamos por una política económica que vaya dirigida a impulsar la economía productiva, que genere esos empleos, y que esos empleos sean empleos de calidad, sean empleos estables. Entendemos que hay medidas claras sobre las que hay que actuar. Hay que impulsar la demanda, hay que impulsar la inversión pública, incrementar el gasto social y, por supuesto, favorecer la circulación del crédito. También, y como dije antes, estas propuestas tienen que ser propuestas reales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y las propuestas reales pasan indiscutiblemente por contar con los recursos necesarios para poderlos llevar a cabo. Nosotros podemos, y además sabemos cómo y qué es lo que hay que hacer, y sabemos que tenemos que atacar 3 frentes fundamentales para garantizar la obtención de los recursos necesarios para poder llevar a cabo todas las actuaciones, para poder fomentar y que el tejido productivo sea el adecuado para que genere el empleo, y para poder garantizar las políticas básicas. Y estos 3 frentes son claros, son evidentes y son de libro. Y en Canarias se refieren a llevar a cabo una política fiscal reorientada al fraude fiscal, a la persecución del fraude fiscal, y además a una redistribución tributaria en la que pague más el que más gana y además pague más el que más tiene. También tenemos que incidir con fuerza y con energía en garantizar la financiación autonómica. Los mecanismos que están articulados en la actual ley de financiación de las comunidades de régimen común
Es un mecanismo que para Canarias en particular ha sido nefasto, pero es que es un mecanismo que es perverso, porque incumple con los principios inspiradores de la ley, que eran el de suficiencia financiera y el de equidad. Entonces hay que garantizar que esa suficiencia financiera y que esa equidad se cumpla, porque es que en este momento las consecuencias que ha tenido para Canarias es que ya hemos perdido 800 millones anuales en financiación, o lo que es lo mismo, que la financiación que ha recibido la media de los ciudadanos de toda España sea superior en 350 euros al que hemos recibido cada uno de los canarios. Por último, y por supuesto igual de importante que los demás, es nuestro REF. Nuestro REF es el régimen que garantiza la solución a nuestros problemas estructurales, a nuestros problemas de lejanía y de insularidad, aquello que llamamos la ultraperificidad, y además que está reconocida por Europa y que no está reconocida por el Estado español en el momento que incumple reiteradamente con la legislación, con la vigente del REF, independientemente de los cambios necesarios que haya que hacer en el REF económico. Necesitamos blindar nuestro REF, necesitamos garantizar que los presupuestos generales del Estado no permitan veleidades en la financiación del REF, y más aún después de la resolución del Tribunal Constitucional en la que dice que los presupuestos generales del Estado tienen mayor rango que el REF. Porque es que esos incumplimientos han hecho que perdamos 300 millones en carretera, 600 millones en carretera, que no tengamos plan de empleo, que nos hayan cercenado 54 millones en políticas para reforma y rehabilitación turística, en temas de desalación fundamentales en Canarias, porque es un elemento básico. Entonces, todas esas actuaciones entendemos que son necesarias, que son imprescindibles para garantizar tener los recursos para llevar a cabo todas las políticas, las generales y las sectoriales. Y creemos que... Muchas gracias. Por favor, una palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias por habernos invitado también a nuestra organización. Siento ser yo la única candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias aquí presente, ya que nosotros entendemos que el debate económico es un debate esencial y pensamos que también debería ser tomado por los demás candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias como un tema primordial. Quiero empezar este debate nombrando una palabra que a muchos no les va a gustar y que mucha gente no acepta y tampoco asume, y es que resulta bastante duro su presencia en nuestras islas. Esa palabra es la palabra pobreza. En Canarias, 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza y de exclusión. Cerca de 58.000 familias viven esta realidad, muy alejada de la realidad que viven los políticos canarios. Mucha gente nos pregunta sobre pactos. Pues bien, hoy quiero proponerles a todos los candidatos aquí presentes un pacto. Y no es un pacto postelectoral. Quiero que todos los partidos aquí presentes firmemos un pacto contra la pobreza. Eso es lo primero que debe hacer el nuevo Parlamento de Canarias. No podemos seguir así. Aquí les lanzo el guante. Podemos les propone a todos los partidos presentes firmar este pacto contra la pobreza en Canarias. Nosotros proponemos sacar a esas 58.000 familias de la pobreza con una ayuda media de 600 euros al mes. ¿Sabemos el problema? Ahora encontremos todos juntos las soluciones. Somos la segunda región de Europa con más desempleo. Además, somos la primera comunidad autónoma del Estado español en índice de pobreza infantil. Canarias está a la cola de todo lo bueno y en la cabeza de todo lo malo. El modelo económico, basado en el ladrillo y en el turismo de sol y playa, evidentemente no funciona a largo plazo. La gestión económica de los pasados gobiernos ha sido un fracaso. No podemos confiar en que nos saquen de este desastre que nos ha llevado a esta situación. Los gobiernos de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, tanto en Canarias como en el Estado español, son los causantes de este desastre económico sin paliativos. Y Podemos propone un cambio total,
un cambio total en el modelo productivo y en el modelo económico de esta tierra. Y el modelo se basa en los siguientes puntos. Primero, apostar en la soberanía energética. El plan está ya diseñado por profesores de la universidad y además por la organización ecologista Greenpeace. Solo queda asumirlo y llevarlo a cabo. Esta apuesta energética nos daría dos grandes beneficios. El primero, un ahorro paulatino en la factura energética. Y el segundo, que generaría puestos de empleo de calidad. Algo que para el gobierno del Partido Popular en Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy, brilla por su ausencia. El segundo punto, apostar por un turismo de calidad, diversificando nuestra oferta. Y no solo un turismo de sol y playa. Destinaremos ayuda a los emprendedores para apostar por otro tipo de turismo, como por ejemplo a la gente de la Asociación de Turismo Activo. Nuestro tercer punto se basa en la apuesta por productos canarios y por la agricultura de nuestra tierra. Daremos ayuda a los pequeños agricultores, aquellos que apuesten por la diversificación, aquellos que apuesten por la agricultura ecológica. Todos aquellos hoteles que ofrezcan paquetes de todo incluido estarán obligados a ofrecer en ellos productos elaborados en Canarias. El cuarto punto que nosotros proponemos es la apuesta clara y decidida, y no solo en campaña electoral, por la investigación, el desarrollo y la innovación. Tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias en una situación de total abandono, con un presupuesto de 0 euros. Sin embargo, parte del presupuesto de investigación, en torno a unos 4 millones de euros, se destinan a la televisión pública. Claro, y luego nos dicen que no hay dinero. ¿Se puede cambiar Canarias? Pues sí, se puede. Pero para eso hace falta una cosa, voluntad política. Y querer gobernar para todos, y no solo para una minoría. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar todo esto? Pues nosotros vamos a seguir las indicaciones de los técnicos de Hacienda, que han defendido la puesta en marcha de una nueva batería de medidas. Medidas que permitirían ingresar más de 2.100 millones de euros adicionales a las cuentas canarias. Una de las partidas más razonables sería la derivada de la creación de un nuevo tipo impositivo, un tipo del 35%, en el impuesto de sociedades, para así repartir el beneficio. Los beneficios de esas empresas que tienen más de 1 millón de euros en beneficios en su facturación y que son casi siempre empresas que superan los 45 millones de euros en ventas. Esta medida permitiría recaudar en Canarias nada más y nada menos que 458 millones de euros adicionales, además de mejorar la equidad del sistema fiscal y reducir las diferencias. Otra de nuestras medidas fuerzas es la creación de una banca pública canaria. Crear una banca pública que ayude a los emprendedores canarios, que ayude a esos jóvenes a acceder a su primera vivienda, que ayude a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, a obtener crédito. Y por supuesto, vamos a perseguir el fraude fiscal. En Canarias, más de 11.000 millones de euros van destinados a este catástrofe para todos los canarios. Algunos, desde luego, han sido nacionalistas, sí, pero parece que han sido nacionalistas solo con sus carteras. Es la hora de la gente y es la hora de gobernar pensando en todos y no en una minoría. Muchas gracias. Son las penurias de la económica. Bueno, muchas gracias a los cinco. Nuestra intención es ahora que entre ustedes 5 debatan un poco con tranquilidad. Bueno, y sin tranquilidad se les parece a cada uno. Lógicamente, yo voy a intentar que haya una cierta justicia en el reparto de la palabra, por tanto, pues queda abierto el debate entre ustedes. Y con relación de nuevo al público asistente, hay por ahí medio folios, si con el tiempo van haciéndome llegar las preguntas la última media hora, intentaremos que los 5 ponentes intenten dar respuesta a sus demandas. Muchas gracias. No, yo creo que ahora lo razonable no sería seguir ningún orden. No, persona que quiera hablar. Sí, un poco de desorden, me parece más útil, ¿no? O sea, ¿quién quiere hablar directamente? Que intervenga. Y, bueno,
tiene sentido, ya no tiene sentido desde mi punto de vista sistemáticamente y cada uno intervenga, sino a mí sí me gustaría puntualizar que hemos oído una gran batería de datos, el diagnóstico que está claro de la situación actual, abundantes cifras de datos, índice de desempleo, de pobreza, de exclusión social, pero bueno, también es verdad que tenemos que ser conscientes de que quienes han estado gobernando en las islas, ¿no? Prácticamente entre Coalición Canaria, el PP y el PSOE, en los últimos 20 años, pues prácticamente encontramos a todos los dirigentes, ¿no? Luego algo, al margen de que independientemente de que estén ahora o no gobernando, pues tendrán que decir o explicar respecto a la situación que nos ha llegado, ¿no? Hay algunos planteamientos, como el Pacto por la Pobreza, que presenta la compañera de Podemos. Yo añadiría no solamente un pacto por la pobreza, que evidentemente que es necesario, pero añadiría un pacto por la educación, un pacto por la lucha contra la corrupción, un pacto por la despolitización de la justicia, un pacto por la reforma de la administración pública. O sea, son tantos los pactos y tan grandes los acuerdos a los que hay que llegar, que yo creo que hace falta tomar conciencia de todo lo que nos ha llevado hasta esta situación, que son muchísimos los aspectos y resortes del actual sistema que no funcionan, que están echando aguas, y la sociedad pide a gritos cambios muy profundos, pero cambios también sensatos. Es decir, el inmovilismo se acabó, no puede hablarse de que lo que tenemos funciona, lo que tenemos se ha demostrado incapaz de dar respuesta a las necesidades cambiantes que tiene la sociedad española y la canaria en particular. Por tanto, hay que producir cambios muy profundos a muchos niveles, pero por otro lado cambios sensatos, ¿no? Porque evidentemente se puede prometer el oro, el cielo y la tierra, pero luego habrá que ver si somos capaces de poder financiar esas medidas. Gracias, Eduardo. Sí, el pacto contra la pobreza es por la situación de emergencia social que está viviendo la sociedad canaria en este momento. Cuando escucho hablar al candidato del Partido Ciudadano hablar de educación, de sanidad, yo digo, ¿pero qué tipo de sanidad? Concertación de la sanidad, privatización de la sanidad, de la educación. Nosotros apostamos por una sanidad pública, universal y gratuita. Lo mismo con la educación y con todos aquellos factores que son esenciales en nuestro estado de bienestar. Yo escucho hablar a ciudadanos de poner el mismo tipo impositivo a una persona que va a comprar una barra de pan que a una persona que se va a comprar un Mercedes o un yate. Me gustaría que nos explicara si eso se va a traducir en Canarias, porque nosotros tenemos competencia en impuestos indirectos, tenemos competencia sobre el IGIC. Me gustaría saber si Ciudadanos va a trasladar esa propuesta a Canarias. Reitero, pueden interrumpirse unos a otros con... ¿Estás dando la palabra? Sí, mejor. No, pero yo doy la palabra, pero que, en fin, que no sé, ya es la primera vez que hago también esto. No, pero pues ya estamos algunos iguales. Yo quería decirle a Noemí, con respecto al pacto y el pacto que has lanzado contra la pobreza, quería decirte que estoy absolutamente de acuerdo, pero no solo nosotros, Nueva Canarias no está absolutamente de acuerdo, es que Nueva Canarias ya propuso en el Parlamento de Canarias un pacto contra la exclusión social, pacto que fue tumbado por el resto de los grupos políticos que tienen representación parlamentaria. Entonces, no es una idea nueva de Podemos. El pacto por la pobreza, el pacto por la exclusión social es un pacto que Nueva Canarias ya propuso y que fue tumbado por el resto. En cualquier caso, que sepa que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Osma, estás tú absolutamente con Nueva Canarias, de acuerdo absolutamente con Nueva Canarias respecto al pacto contra la pobreza. De todas maneras, al margen de ese tema, yo quería decir otra cosa. O sea, en todas las exposiciones que he visto, que comparto en muchas cosas, básicamente son temas muy generales, algunos no estoy tan de acuerdo, pero lo que sí me gustaría escuchar es, aparte de las grandes propuestas, el cómo se va a hacer, porque yo creo que no solo es importante poder hacerlo, no
solo importante decir qué se va a hacer, sino decir cómo se va a hacer, porque aquí hay una realidad que es flagrante. Todo lo que se vaya a hacer necesita dinero, todo lo que vaya a hacerse necesita una ficha financiera, y lo que tenemos que ser capaces es de tener esa ficha financiera, de saber dónde vamos a sacar el dinero, porque mejorar la educación, mejorar la sanidad, mejorar la acción social, mejorar la calidad de vida, eso lo tenemos todos claro que es lo que hay que hacer. La cuestión es cómo lo vamos a hacer, de dónde se va a sacar el dinero para hacerlo. Porque oí hablar a Jorge de bajar los impuestos. Bien, bajamos los impuestos, ¿de dónde obtenemos el dinero? Si bajamos los impuestos, de donde se recauda, o sea, de donde se obtiene parte de la financiación, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es que hay medidas alternativas para obtener esos ingresos que no sea a través de los impuestos. Me gustaría saber esa entonces cifra. hay una pregunta tanto al PSOE como al Partido Popular, ¿no? En relación, porque en su momento, en relación a la propuesta de Nueva Canarias y tal vez también lo que ha planteado Podemos, el Pacto contra la Pobreza, ¿cuáles pudieron ser los argumentos en su momento para rechazar esa idea? Yo prefiero no hablar del pasado, sino hablar del futuro. Porque es verdad que Nueva Canarias presentó tal propuesta, y es verdad que el gobierno de Canarias, con su mayoría aplastante, pues llevó a cabo un plan que finalmente no ha tenido ningún tipo de éxito, y los datos que antes de forma escalofriante están en estos momentos en la actualidad canaria, pues lógicamente nos produce cierta grima, ¿no? Mire, yo creo que hay que insistir en lo que a política económica se refiere en un elemento fundamental, y es que la modernización de la economía canaria no puede conseguirse si no es a través del protagonismo de la sociedad empresarial, de la sociedad económica, y de menos intervención y de menos protagonismo del propio gobierno de Canarias. Solo de esa manera y con mayores cuotas de libertad se puede conseguir sin duda alguna un impulso importante a la actividad económica. Pero quería, en relación con algunas cosas que he oído, decir también algo que me interesa mucho. En el caso de Podemos, me ha puesto los pelos de punta, lo tengo que reconocer. Yo creo que Podemos, después de haber oído lo que he oído, quiere convertir a Canarias en una Caracas, o en una nueva Caracas, como la Venezuela que con sus propios consejos ha llevado a la ruina. Y por consiguiente creo que tenemos que tener un especial cuidado. Yo creo que Podemos no tiene propuestas para los ciudadanos y se acompleja incluso de la bandera constitucional, símbolo de la unidad de todos los españoles, y debo decir que después de haberla oído sigo sin conocer su programa electoral, o al menos su programa económico. Y en relación con algunas cuestiones que ha dicho la representante del Partido Socialista, a mí también me resulta realmente inquietante oírle hablar de empleo. Miren, Partido Socialista y creación de empleo son conceptos claramente incompatibles. No es posible con ellos. El PSOE sabrá hacer muchas cosas, y lo reconozco, pero no crear empleo. Y eso lo han demostrado siempre que han tenido la responsabilidad de gobernar. Vamos, que se pone esto se anima. Vamos a ver, yo creo que, desde luego yo sí voy a hablar de pasado. Soy un partido que tiene más de 135 años de historia, que estamos orgullosos de nuestro pasado, con errores y aciertos, pero desde luego la contribución que hemos dado a este país y la que queremos seguir dando, tengo razones sobradas para hablar del pasado, del presente y del futuro. Por tanto, orgullosa de lo que soy y a las siglas a las que pertenezco, ¿no? A mí me llama la atención algunas cuestiones que he oído aquí, empezando por el que tengo aquí a mi derecha, Ciudadanos, que pide un pacto por la educación. Debe ser que no ha vivido en Canarias en este mandato. Porque si algo hemos hecho es un pacto por la educación en este mandato, consensuada con toda la comunidad educativa. Y además, los datos de educación están ahí. Desde luego, 10 puntos de reducción del fracaso escolar en un solo mandato. Lo nunca visto en una comunidad autónoma. Los datos de convergencia hacia Europa también están ahí. Por tanto, la reducción del abandono escolar y el fracaso escolar también. ¿Satisfechos con esos datos? No. Están ahí. Son unos buenos datos, pero lo que quiere decir es que ¿se puede seguir mejorando educativamente Canarias? Sí, y ha quedado acreditado en manos de un gobierno socialista. Yo al señor Rodríguez del PP, digo que si quieres datos de empleo, los vamos a dar. Mire, 2011, Canarias empezó la legislatura con 266.213 personas desempleadas. En el 2012 llegamos a casi 300.000.
En el 2013 empezamos a bajar. El 14 lo hemos cerrado con 260.000. Por tanto, hemos bajado, a pesar de los recortes y los atropellos del PP con Canarias, un 10%. ¿Suficiente? No, porque sigue siendo indecente los 260.000 personas que están en desempleo en Canarias. Desde luego, si hay un partido que ha maltratado a Canarias, ha sido el Partido Popular. Plan integral de empleo, lo dejamos con 70 millones, pasaron a 10, 0 euros. Plan integral para estructuras educativas, se lo cepillaron. Para infraestructuras turísticas, se lo cargaron. Tasas aeroportuarias, se lo cargaron. Han asfixiado esta comunidad autónoma. Y a pesar de esa asfixia, que no la han tenido con otras comunidades autónomas, hemos conseguido, por lo menos, intentar sostener los servicios públicos esenciales. Porque miren, la brecha 2015 entre el coste de servicios públicos esenciales, sanidad, educación y asuntos sociales, con los ingresos que recibimos, asciende la diferencia entre lo que cobramos y lo que realmente, lo que ingresamos por el Estado y lo que el coste de esos servicios, más de 2.000 millones de euros que han sido detraídos de otras partes del presupuesto para atender a los servicios públicos en Canarias. Para poder llevar a cabo eso hay que tener ingresos. Porque no es una cuestión tanto de gasto, algunos gastos que son superfluos sí, pero fundamentalmente de ingresos. ¿Cómo? Miren, en este mandato pusimos un impuesto a los beneficios bancarios. El primer año conseguimos 70 millones de euros y el gobierno de España lo se lo cargó. Sencillamente. Un impuesto a los beneficios bancarios. Es más. Termino, dejo el más para después. Sí, da un poco para después. Sí. Puedes intervenir todo el punto, por favor. No emitir la palabra y luego Jorge Rodríguez. Sí. Y luego tú. Ya vemos como una vez más el Partido Popular utiliza la estrategia del miedo contra Podemos. Pero nosotros lo que generamos es la ilusión y la esperanza por el cambio. El otro día nos reuníamos con empresarios de esta tierra, empresarios de distintos sectores, del sector turismo, del sector telecomunicaciones, y estaban encantados de que le trasladásemos nuestras propuestas para la economía canaria, porque ellos entendían de que si le iba mejor a la ciudadanía, esos ciudadanos consumirán más en sus empresas y en sus empresas les irá también mejor. ¿Saben quién tiene que tener miedo a Podemos? Pues los empresarios corruptos y aquellos que incumplen la normativa legal. Esos son los que tienen que tener miedo a Podemos. Y a la compañera de Nueva Canarias, decirle que, hombre, que la verdad que me gusta esa voluntad de Nueva Canarias por encontrar un acuerdo en el pacto contra la pobreza, pero también me gustaría que Nueva Canarias hubiera votado en contra esa reforma del régimen económico y fiscal, en la cual con la modificación de que la reserva de inversiones en Canarias se puede invertir en productos financieros que son internacionales y que evidentemente no van a servir para generar economía en Canarias, puestos de trabajo en Canarias y menos pobreza en Canarias. Sí, yo creo que si hacemos transmisiones breves y cortas, sí, mucho se hace más vivo. Bueno, antes me retaban a decir de dónde se podía sacar el dinero vía rebaja de impuestos. Ciertamente, desde el momento en que se pueda descargar de regulación y de intervencionismo por parte del gobierno de Canarias, que debería ser un gobierno más incentivador y más promotor que interventor y que obstaculizador, pienso que esa libertad con la que los empresarios puedan actuar en el desarrollo de sus propias actividades puede lógicamente fomentar la economía, fomentarse la creación de empleos y a la vez y paralelamente la emprendeduría también es incentivada. Desde el momento en que eso empieza a crecer, la rebaja de impuestos es absolutamente necesaria. Pero en cualquier caso, hoy en día no son ni una, ni dos, ni cuatro las ocasiones en que el actual consejero de Economía y Hacienda ha manifestado pues su contento y su satisfacción por la importante recaudación impositiva que el gobierno de Canarias, que la Administración del Gobierno de Canarias está teniendo. Bien, se ha superado la previsión presupuestaria para 2015 en lo que a recaudación de IGIP en lo que va de año o en lo que se refiere a impuestos de transmisiones. Miren, de lo que se trata es de aliviar fiscalmente a las familias, las empresas. No se trata de hacer una rebaja tan importante como para que podamos dejar vacía la caja y pueda con ello dejar de prestarse los servicios públicos fundamentales que lógicamente
necesitan aquellas personas de protección que el gobierno les atienda. Pero estoy convencido que si se simplifica la carga regulatoria y se rebaja los impuestos y paralelamente se interviene en todos aquellos frentes que creo que todos hemos coincidido, que es impulsar la industria, incentivar más la investigación y la innovación, creo que, y por supuesto, lógicamente, reformar hacia la excelencia el sistema educativo, creo que estaremos en condiciones de tener una Canarias diferente y, por tanto, cambiar de lo antiguo a lo nuevo y, sobre todo, de lo que es la resignación al conformismo, a la innovación. Bueno, yo básicamente porque tenía más cosas, pero ya las diré, pero para directamente en referencia a lo que hablabas, Jorge, de bajar los impuestos y de no bajarlo lo suficiente para no vaciar las arcas, y respecto a la liberalización y a lo que tú estás planteando como, desde mi punto de vista, desregularización, yo y Nueva Canarias obviamente no estamos de acuerdo en ese planteamiento de esa forma y con esa tecnicidad. Nosotros creemos que la regulación es buena, creemos que para garantizar que las cosas se hagan de manera ordenada, para que las cosas cumplan con el objetivo que tienen que cumplir, tiene que haber regulación. Otra cosa distinta es que esa regulación o que la administración en el desarrollo y en la fiscalización de esa regulación sea más eficaz y sea más ágil, pero no va una cosa reñida con la otra. Además de lo que me están diciendo, es cierto, el gobierno, yo he ido también en varias ocasiones al consejero de Hacienda hablar de la mayor recaudación que se ha hecho y la mayor recaudación impositiva, pero si recuerda, toda esa mayor recaudación la ha derivado en su lucha contra el fraude fiscal, porque ese era uno de los objetivos que tenía planteado. Cosa distinta es que los objetivos no están cuantificados ni tienen indicadores para determinar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de esos objetivos, pero iban y todo el tiempo las ha planteado como mayor recaudación por su lucha contra el fraude fiscal. Entonces, insisto, yo sí considero, y Nueva Canarias considera, que hay que actuar sobre la fiscalidad, pero que hay que actuar sobre la fiscalidad contra el fraude fiscal, no, contra emerger la economía sumergida, además de contra la corrupción, por supuesto, pero lo que nos pueda dar dinero, lo que pueda determinar la economía sumergida. El fraude fiscal no son 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros es el 28% de nuestro PIB, que es en lo que está cifrada la economía sumergida, tanto en lo que se refiere a fiscal como en lo que se refiere a laboral. No es el fraude fiscal. Entonces, hay que reorganizar, hay que redistribuir los tributos y hay que hacerlo más justo y equitativo. Algunos tipos se bajarán, se hará que los que menos ganen y los que menos tengan paguen mucho menos. Los que menos tengan no pagarán por lo que tienen, pero pagarán por lo que reciban en la medida que se corresponde, y los que más ganan y los que más tienen paguen más. Pero eso no significa bajar los impuestos, significa redistribuirlos. Gracias. Perdona, la palabra de continuación. Yo creo que a la administración pública hay que exigirle que pierda mucha grasa y gane mucho músculo, ¿no? Estamos en Canarias sufriendo una de las situaciones más inverosímiles con las tasas de desempleo y de bajada de actividad económica que ya todos los representantes han apuntado, y vemos como al mismo tiempo eso es compatible con proyectos que esperan y desesperan muchos años y en algunos casos incluso hasta décadas para ver la luz, ¿no? Por tanto, planes generales, planes de modernización, planes territoriales especiales, planes parciales, planes insulares de ordenación, hemos creado tal maraña administrativa que ahora mismo para cualquier inversor, cualquier promotor de un proyecto empresarial innovador que genere riqueza y valor añadido en las islas, prácticamente es imposible desarrollar su iniciativa empresarial. Urge, y de Ciudadanos así lo planteamos, revisar toda la ordenación competencial de los diferentes niveles administrativos para que se pueda desarrollar empleo, para que se puedan desarrollar negocios, porque
volvemos a repetir, los empleos no los genera la administración pública, los empleos los generan los empresarios, los autónomos, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, y si de las administraciones no se les facilita todo ese camino, que en muchos casos lleva a ser tan tortuoso que hace que muchos promotores acaben abandonando sus inversiones y sus iniciativas, muy poco o nada tendremos que hacer para salir adelante. Y luego, respecto a fuentes de financiación, nosotros también planteamos que se lleve a cabo una profunda revisión y priorización del gasto y de las inversiones, y que las inversiones, sobre todo en lo que respecta a grandes proyectos estratégicos, se adopten las decisiones en base a criterios objetivos, técnicos y de sostenibilidad financiera. No puede, bajo ningún concepto, seguirse adoptando prácticas en las que la toma de decisiones se basen fundamentalmente en torno a impulsos políticos del poder de gobierno de turno, ¿no? Podemos poner dos casos, por ejemplo, la regasificadora, un proyecto de 300 millones de euros que, lejos de solventar el problema del déficit de tarifa y de la introducción de energía renovables, lo que haría sería que Canarias fuera contribuyente neto ya no solo al sistema eléctrico nacional, sino al sistema gasístico nacional. Una inversión de 300 millones de euros para perpetuar un sistema conceptualizado en torno a un monopolio que impide la entrada de nuevos operadores, que limita enormemente la penetración de energías renovables, puesto que eso es absolutamente incompatible. La maximización de las energías renovables solo será posible si disponemos de una planta de generación eléctrica térmica, flexible, modular, que se pueda adaptar a la realidad. Bueno, como creo que vamos a tener uno de política energética específico, creo que ahí podremos también, ¿verdad? Vamos a ver. Eficacia y eficiencia en la administración, sí. Desregularización, no. Miren, la mayor... A ver, ¿ahora? Ahora, ¿no? Mejor. Decía esto porque la crisis que todavía estamos padeciendo viene como consecuencia de un laissez-faire de los mercados que ha traído, digamos, unas consecuencias imprevisibles y desde luego machacantes para la mayoría de la ciudadanía. A mí que se me diga que no se quiere tener regulación, no estamos de acuerdo. Los socialistas creemos que el fortalecimiento de lo público pasa indispensablemente por la mejora de la ciudadanía, de la calidad de vida. Y regular, sí. Regular las actividades, por supuesto. Regular los accesos a las mismas. Ahora bien, también exigir a la administración pública que sea rápida y eficiente, que no pueda paralizar inversiones determinadas, bueno, muchas cuestiones porque se puedan parar, pero luego no estamos por la desregularización, todo lo contrario. Y desde luego, esa desregularización hemos tenido aquí en este país un rescate financiero sin precedentes. Nosotros ahora proponemos a los socialistas que ese rescate financiero le corresponde ahora rescatar a la ciudadanía, a todas aquellas familias y autónomos que están en una situación límite, y que si desde luego el gobierno de España ha podido y ha realizado ese rescate financiero de cientos y cientos de millones en este país, también lo puede y lo debemos hacer con aquellas familias que se encuentran al límite de esa situación. Desde luego, cuando habla el Partido Popular de rebaja en el tramo autonómico del IRPF, entiendo que conoce y sabe que también hemos tenido en este mandato una rebaja del tramo autonómico, especialmente a las rentas más bajas y a las rentas medias, pues para intentar incrementar la renta disponible, para intentar incrementar el consumo y para intentar reactivar la actividad económica, ¿no? Si se trata de bajar más a las clases medias y económicas, desde luego estamos dispuestos a hacerlo, pero evidentemente esa merma de ingresos habrá que compensarla por otro lado. Me están haciendo señas a mí, me he caído. Creo que la representante del Partido Socialista debería repasar los apuntes, porque la rebaja del tramo autonómico fue incluyendo un tramo autonómico todavía inferior que el que ya estaba como tramo inferior en la actual ley presupuestaria. Estamos hablando de que se ha beneficiado a una franja de población inferior en ingresos a 12.000 euros. Pero siguen estando exactamente iguales los tramos donde mayor población canaria se concentra. En cualquier caso, quería también decir algo. En algo estamos de acuerdo Podemos y el Partido Popular, que es el suprimir la televisión autonómica. En eso estamos de acuerdo. Ah, no, yo entendí que sí.
que se podía destinar el dinero, usted dijo que se podía destinar el dinero de la televisión autonómica para afrontar otros cometidos, como por ejemplo un plan de lucha contra la pobreza. No, pero déjeme terminar, no me conteste. Bien, en cualquier caso, televisión autonómica y policía autonómica son gasto público innecesario que el Partido Popular evidentemente también suprimiría. Y respecto de otra cuestión que decía la representante del Partido Socialista, que creo que se ha olvidado de que el Partido Socialista gobernó recientemente España entre los años 2004 y 2011. El modelo de financiación autonómica, ese modelo que tanto perjudica a Canarias en la actualidad y que ha puesto casi en riesgo la financiación de los servicios públicos fundamentales, y que eso no ha sucedido gracias a... En principio vinculada, de alguna manera, con las elecciones locales y autonómicas que tenemos el 24 de mayo, y posteriormente durante una hora debatirán entre ellos, dejando la última media hora para responder a las preguntas de los asistentes. A tal fin, en principio se han repartido, o hay por ahí, unos medios folios para que ustedes puedan formular sus preguntas por escrito. La intención es a las 10 cerrar esta casa, como es norma, y no cansarles a ustedes, toda vez que ya 2 horas escuchando a políticos y hablar de política me parece algo berlindano en el peligro. Entonces, por demás, yo ya no tengo nada que hacer. Me parece que han sido todos y cada uno de los asistentes presentados por nuestro presidente, y lo único es que, como no hemos acordado el orden de intervinientes, pues a lo mejor la persona más lejana es la que va a empezar. Eduardo González, por Ciudadanos, tiene la primera palabra, luego Carolina, luego Jorge, luego Esther y luego Noemí. Si os parece, o al revés, yo no hemos hablado nada, pero se me ocurre que puede ser una forma. Espero que no nadie se encuentre incómodo con esta selección. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Gracias, Óscar, y muchas gracias a todos por en la política y preparar y formar a nuestros jóvenes para competir en la nueva era del conocimiento y de la globalización. Yo creo que uno de los aspectos clave pasa, sin lugar a dudas, por una reforma de la administración pública. Es necesario que la administración esté al servicio de los ciudadanos y de las empresas que tratan de desarrollar su actividad y generar prosperidad y riqueza. En el caso concreto del Cabildo, entendemos que debe ser un ente mucho más eficaz y eficiente a la hora de gestionar sus recursos con los que cuenta, una fuerza laboral en torno a 1.500 trabajadores y casi unos 600 millones de euros de presupuesto anual. Debe ser necesariamente gestionado con parámetros de mucho mayor eficiencia y eficacia que lo es actualmente. Proponemos para ello reducir el número de consejerías a un máximo de 8, de forma que además adquieran una nueva connotación, consejerías de perfil ejecutivo, dejando atrás el tradicional perfil político, de forma que estén ocupadas por personas que sepan de las materias, de aquellas materias de las que se van a hacer cargo en los hipotéticos gobiernos, ¿no? Apostamos por afrontar uno de los grandes retos que tenemos en Canarias, y de Gran Canaria en particular, que es el multilingüismo. Organizado muchos debates en esta entidad. Nosotros lo que queremos es colaborar al debate, a la dilucidación de planteamientos políticos. Nosotros no pretendemos sino que esclarecer los criterios políticos de los ciudadanos, y con suerte los de los propios debatientes. Así que vamos a seguir haciéndolo. Quizá hay veces que no se consigue que todos los partidos vengan, pero vamos a intentar conseguir facilitar esos debates, que sean factibles. No vamos a poner 8 o 9 personas porque simplemente son debates casi imposibles. Así que dejo a Óscar para que dirija este debate. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Yo me gustaría que mi tarea fuera mínima, es decir, que la moderación tuviera que ser inexistente. Cada uno de los 5 participantes tienen 7 minutos para poner de manifiesto las ideas que estimen oportunas en relación a la política económica de su partido. Que se van a presentar a las elecciones que se van a celebrar en el mes de mayo. Vamos a celebrar 3 más, uno dedicado a política turística, otro dedicado a política energética
y el otro era gobernanza y reformas administrativas. Durante el mes de mayo se irán celebrando los demás. Hoy interviene por el Partido Popular Jorge Rodríguez, candidato al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Por el PSOE, doña Carolina Darias, candidata al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Por Nueva Canarias, doña Esther González, candidata al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Y por Podemos, doña Noemi Santana, candidata a presidente del Gobierno de Canarias. Y por Ciudadanos, don Eduardo González, candidato a presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estas jornadas han sido pensadas y organizadas y van a ser dirigidas por Óscar Bermejo, que fue a quien se le ocurrió la idea, es un socio de la Real Sociedad Económica acompañarnos esta tarde. Desde Ciudadanos, concretamente para el proyecto que presentamos para el Cabildo de Gran Canaria, que puede ser extrapolable en líneas generales en cuanto a ideas fuerzas para el resto de administraciones, planteamos un proyecto para una isla que conseguimos para la calidad de vida, el desarrollo sostenible, el progreso económico y el bienestar social. Hay objetivos prioritarios en nuestro proyecto, entre los cuales se encontrarían a corto plazo dar herramientas a los ciudadanos, a los trabajadores, a los parados, empresas y autónomos de las islas para poder superar la actual crisis en la que nos encontramos, crisis económica, pero también ética y social. Y en paralelo poner los cimientos a largo plazo, del crecimiento a largo plazo de todos aquellos indicadores relacionados con el bienestar social, el desarrollo sostenible, el progreso económico, etc. De forma que brindemos la oportunidad a nuestros conciudadanos de poder competir en la economía global del conocimiento y generar un crecimiento a largo plazo sostenible, de calidad, algo que requiere sin duda acabar con el capitalismo de amiguetes, acabar con la lucha contra, acabar con la corrupción en las administraciones.